Antes que nada, buenos días compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 8 y el presente video se trata de una presentación sobre las herramientas ofimáticas. ¿Qué son? Por definición, los sistemas ofimáticos son conjuntos de aplicaciones y herramientas que optimizan, automatizan y mejoran las tareas y procedimientos que se realizan dentro de una oficina. En pocas palabras, es software de oficina. Y estos permiten crear, manipular, transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. Estas herramientas se agrupan en paquetes de programas que conocemos como suites ofimáticas o también llamados paquetes de oficina, aunque también es posible comprarlas por separado. No existe una regla exacta que dicte los programas que deban incluir estas suites, pero las herramientas básicas que todas tienen son un procesador de texto, que son aplicaciones para la creación, edición y modificación de documentos de texto con distintos formatos. No confundir con los editores de texto, ya que estos solo manejan texto simple. Un ejemplo sería Microsoft Word o Writer de OpenOffice. Hojas de cálculo, que permiten manejar datos numéricos y alfanuméricos dentro de una matriz organizada por filas y columnas y compuesta por celdas, donde se insertan los valores, fórmulas y funciones que realizan dichos cálculos. Además, es posible dibujar diferentes tipos de gráficas. Un ejemplo de este tipo de programa sería Microsoft Excel o Calc de LibreOffice. Y por último, un programa de presentaciones, donde se puede insertar información, imágenes, gráficos y animaciones en un espacio dividido por diapositivas, como por ejemplo Microsoft PowerPoint y la aplicación Presentaciones de Google. Además de las ya mencionadas, otras herramientas que se incluyen adicionalmente suelen ser un administrador de correo electrónico, una agenda, un gestor de bases de datos, editores de video, fotografías, páginas web, almacenamiento en la nube, navegadores, etc. Estos se clasifican en suites de escritorio y suites online, que por su nombre se explican por sí mismas. Las suites de escritorio son aquellas que instalamos en el disco duro de nuestro sistema, como el famoso Microsoft Office, LibreOffice o WPS Office, por poner algunos ejemplos. Mientras que las suites online son aquellas a las que accedemos a través de Internet, sin ocupar espacio en el disco duro, pero que requieren una conexión a Internet. Ejemplos de estas pueden ser las Google Apps for Work, o también llamada G Suite, Office Online, Zoho y OnlyOffice. En esta presentación nos centraremos principalmente en los ejemplos ya mencionados, pero antes un poco de historia. Antes de agruparse en suites ofimáticas, estas herramientas ya existían por separado. Antes de que se lanzaran las computadoras personales, el primer procesador de texto fue uno llamado Baidec Word Processing System, lanzado en 1973 por la empresa del mismo nombre. Se trataba de una computadora de uso específico, es decir, que solo servía para esto, para el procesamiento de texto, y contaba con una pantalla incorporada y se podía compartir los contenidos por disquete e imprimirlos en una impresora. Se vendía por más de $12,000 en esa época. Algo curioso es que venía incluidos los muebles, la impresora, los disquetes y la silla. Ya para la época en la que existían las computadoras personales, WordStar era el procesador de texto más popular en la primera mitad de los años 80. Se lanzó en 1978 por la empresa Micropro International y venía incluido en la Osborne 1. Fue creado originalmente para el sistema operativo CP/M o Control Program for Microcomputers, pero luego fue portado para DOS. Otro famoso procesador de texto fue WordPerfect, que fue desarrollado inicialmente por la empresa WordPerfect Corporation y hoy en día es propiedad de Corel Corporation. Alcanzó su máxima popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90, y durante muchos años se le consideró el estándar en procesadores de texto, pero este luego sería eclipsado tanto en ventas como en popularidad por el famoso Microsoft Word. En 1981, Xerox lanzó Xerox Star. Este fue el primer sistema comercial en incorporar varias tecnologías que hoy en día se consideran comunes en las computadoras personales. Entre estas se incluía una herramienta llamada Bravo, un procesador de textos que fue el primero en implementar el sistema WYSIWYG, o por sus siglas, What You See is What You Get, lo que ves es lo que obtienes. Esto se refiere a que podías escribir en un documento mostrando directamente el resultado final que obtendrías al imprimirlo. La primera versión de Word salió en 1983 para MS-DOS, mientras que la primera versión para Windows salió hasta 1989. Saltándonos varios años, una curiosidad es que a partir de Windows 95 se incluye WordPad en casi todas las computadoras. WordPad es un procesador de textos que, como dijimos, se incluye en casi todas las versiones de Microsoft Windows desde Windows 95 en adelante. Este es más avanzado que el bloc de notas, que como dijimos anteriormente se le considera un editor de texto, pero es más sencillo que el procesador de textos de Microsoft Word. Pasando a las hojas de cálculo,
VisiCalc fue la primera aplicación de hoja de cálculo disponible para computadoras personales y fue lanzada en 1978. Años más tarde, en 1982, Microsoft comercializó un programa de hojas de cálculo llamado Multiplan. Este fue muy popular en los sistemas CP sobre M, pero en los sistemas MS2 perdió popularidad frente al Lotus 123. Lotus 123 fue el primer programa de hojas de cálculo en introducir rangos de celdas, macros para las planillas y celdas con nombres. Multiplan no fue un desafío efectivo para Lotus 123, pues Bill Gates creía que era un error lanzar versiones de 8 bits en lugar de centrarse en las máquinas más nuevas de 16 bits y como resultado decidieron dejar que Lotus se adueñara del mercado de DOS basado en caracteres, mientras que en cambio ellos se enfocaron en la próxima generación, el software gráfico en Macintosh y Windows. Así, Microsoft publicó la primera versión de Excel para Mac en 1985 y la primera versión de Windows llegaría hasta 2 años después, en noviembre de 1987. Y por último, el programa de presentaciones. La empresa PhotoTalk desarrolló el primer software de presentaciones gráficas para las computadoras personales. Este era inicialmente conocido como Presenter, pero el producto se terminó llamando PowerPoint. PowerPoint salió a la venta en 1987, diseñado para el Apple Macintosh. El producto corría en blanco y negro y era bastante básico. Para 1987, la empresa de software PhotoTalk, en conjunto con su producto PowerPoint, fueron adquiridos por Microsoft y su primera versión para Windows dio a la luz en 1990. No fue sino hasta 1989 que nacería la primera suite ofimática. Microsoft Office hizo su primera aparición en ese año para Mac y más adelante en Windows en 1990. El término suite ofimática fue inicialmente usado en marketing para vender un set de aplicaciones que previamente se vendían por separado. La estrategia de venta era que comprar el paquete completo era más barato que comprar cada aplicación por separado. La primera versión de Office contenía las aplicaciones de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Adicionalmente, una llamada versión profesional de Office incluía también Microsoft Access. La suite Microsoft Office es la más comercial y popular en nuestros tiempos, por ello tiene una gran variedad de versiones. Todo comenzó cuando Bill Gates y Paul Allen reclutaron a Charles Simonyi y a Richard Brody, el creador original de Word. El propósito de su reclutamiento fue la supervisión de la creación de la suite. En 1989 fue cuando se presentó Microsoft Office 1.0 para Windows 3.0, que contenía 3 aplicaciones, Word, Excel y PowerPoint. En 1994 llegó Office 4.0, presentado con Word 6, Excel 5, PowerPoint 4, Mail y Access. Aquí Microsoft Word cambió drásticamente de versión, puesto que su anterior era la 2.0, pero ocurrió este cambio para estar a la par con su contrincante, que era WordPerfect. En el 95 nació Office 95, y en esta versión añadieron un minijuego Excel llamado The Hall of the Tortured Souls, en donde reunía los nombres de los diseñadores de los programas, y ahora todos estos tenían la versión 7.0 para crear una igualdad entre ellos. Ahora se tenía Schedule más, en la versión profesional se adquiría Access y si comprabas su CD-ROM te agregaban Bookshelf para favorecer la compra en CDs, el cual contenía citas. En 1996 se estrenó Office 97, en donde nacieron los asistentes de Office, como Clippy, que era el más famoso por ser el predeterminado y el corrector ortográfico. Office 2000 simplemente añadió seguridad contra los virus y ocultó las aplicaciones poco utilizadas. Office XP fue lanzado en 2002, el cual tenía un panel de tareas para brindar acceso rápido a las funciones, contenía comandos y dictados por voz, junto con un sistema antipiratería que consistía en la activación del producto. Luego estaba Office 2003, el cual renovó su logotipo, añadió Infopad, OneNote y ahora filtró el correo no deseado. En Office 2007 se introdujo la interfaz gráfica Office Blend, apareció el botón de Microsoft Office que estaba centrado en ayuda con los documentos y descontinuaron los asistentes ofimáticos. Office 2010 se saltó de la versión 12.0 a la 14.0 para evitar la superstición del número 13. Cambiaron el logo, admitió Office Web Apps, donde ahora se podía usar Office Online. En Office 2013 simplemente sirvió para actualizarse a los dispositivos táctiles. Office 365 empezó a contar con un servicio en la nube, que se actualiza en tiempo real, te permite tenerlo bajo suscripción y se actualiza de manera automática. Mientras que Office 2019, que es la más nueva, es de un solo pago, no almacena en la nube y no contiene la opción de actualizarse, por lo que si quieres una versión más reciente de esta tendrás que volver a comprarlo. Solo te otorga Word, PowerPoint y Excel. Office Online es la versión web de las aplicaciones de Microsoft Office, unas versiones un tanto más simplificadas,
pero que cumplen su propósito y solo necesitas tener una cuenta Microsoft para poder usarlas. Si bien Microsoft Office es la suite ofimática más popular, representativa y la que domina el mercado, esto no quiere decir que sea la única. Existen algunas alternativas para la gente que no tenga el dinero para pagar la licencia o simplemente quiera buscar alguna alternativa a estas. Pero aquí no se nos acaban las suites ofimáticas que el Internet nos tiene por ofrecer. Google Apps es una suite ofimática creada en 2006, en donde tenemos casi cualquier tipo de aplicación a utilizar, la cual es online y existe una versión gratuita y de pago que ofrece más aplicaciones centradas en el área de negocios. Las principales aplicaciones de Google Apps son, por ejemplo, Gmail, que es el gestionamiento de correo electrónico, Google Drive, que es su almacenamiento en la nube, tiene un procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, un calendario, foros de discusión, también tiene la creación de páginas web, aplicación de mensajería multiplataforma y te permite crear tu propio blog. Google Apps básicamente tiene de todo. OpenOffice es una suite ofimática gratuita y de código abierto, la cual se encuentra disponible en varios idiomas y funciona en todos los sistemas comunes, es decir, en Windows, Mac y Linux. Esta suite incluye Writer, un procesador de textos, Calc, un programa de hojas de cálculo, Impress, un programa de presentaciones similar a Microsoft PowerPoint o Keynote de Apple, Base, un programa de bases de datos, Draw, un editor de gráficos vectoriales y herramienta de diagramación similar a Microsoft Visio y comparable en características a las primeras versiones de CorelDRAW. Y por último, Math, una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas matemáticas. OpenOffice nació en 1985 bajo el nombre de StarWriter, que poco después pasaría a llamarse StarOffice. Esta suite ofimática fue desarrollada por la empresa alemana StarDivision, que después fue adquirida en 1999 por la empresa estadounidense Sun Microsystems. En octubre del año 2000, Sun Microsystems liberó el código fuente de StarOffice, creando con él una suite ofimática abierta a la que llamaron OpenOffice. OpenOffice nació con la finalidad de ser una alternativa gratuita a Microsoft Office y fue bastante popular en aquellos años, pues la comunidad, que cada vez iba aumentando poco a poco, iba implementando mejoras que después llegaban a la versión comercial StarOffice, la cual seguía desarrollándose en paralelo. Pero en abril del año 2009, Sun Microsystems fue comprada por la empresa Oracle, lo cual trajo como consecuencia que algunos desarrolladores empezaran la creación de un proyecto llamado LibreOffice, una versión de OpenOffice desvinculada tanto de Sun como de Oracle y que nació con betas para Windows, Linux y Mac. Esto último dejó sentenciado a OpenOffice, pues Oracle reaccionó amenazando con expulsar del consejo de OpenOffice a los desarrolladores de este proyecto llamado LibreOffice, lo que provocó que este consejo acabase quedándose sin ningún desarrollador, pues todos decidieron abandonar la empresa para unirse a la nueva alternativa. Esto provocó que la empresa Oracle tuviera que donar OpenOffice a la Fundación Apache, la cual siguió desarrollándola y lanzándola en otras plataformas como Android. Por su parte, LibreOffice fue haciéndose cada vez más popular, de manera que en el 2011 se sustituyó OpenOffice por LibreOffice en Ubuntu y después en otros sistemas Linux. LibreOffice fue desarrollada por The Document Foundation y se lanzó oficialmente en el 2010 como una bifurcación de OpenOffice que por tanto incluía las mismas herramientas que este con algunos cambios y mejoras. WPS Office, anteriormente conocida como Kingsoft Office, KSO o KS Office, es una suite ofimática para Microsoft Windows, Linux, Android o iOS. Y esta fue desarrollada por Kingsoft, una empresa china de desarrollo de software. Se trata de una suite ofimática de pago. Sin embargo, su versión gratuita incluye los componentes básicos que debería tener cualquier suite ofimática, es decir, un procesador de texto, un programa de presentaciones y hojas de cálculo. Suhu es el nombre de un conjunto de aplicaciones web desarrolladas por la empresa india Suhu Corporation. Esta suite ofimática en línea contiene una gran cantidad de herramientas ofimáticas, las cuales están principalmente orientadas a la administración empresarial. De acuerdo a sus características, Suhu clasifica sus aplicaciones en tres grupos: aplicaciones de colaboración, aplicaciones de negocio y aplicaciones productivas. Y para acceder a ellas únicamente es necesario registrarte y tener una conexión a internet. iWork es una suite ofimática creada en 2012, caracterizada por ser de Apple. Es gratuita para sus usuarios, posee funciones de colaboración en tiempo real, la posibilidad de dibujar o escribir directamente sobre su documento con un Apple Pencil y maneja 3 aplicaciones: Pages, Numbers y Keynote. Pages es un procesador de texto con el que puedes crear documentos con buenas plantillas, tipografías, fórmulas matemáticas, agregar audios, videos, notas, más de 700 figuras personalizables y es capaz de modificar las imágenes que le insertas, crear enlaces a otras páginas, colaborar con tus compañeros,
utilizarlo de teleprompter, y si escribes un libro con Pages, puedes publicarlo en Apple Books para que otras personas puedan descargarlo o comprarlo. Es compatible con Microsoft Word. Numbers te da la capacidad de crear hojas de cálculo con tablas, diagramas e imágenes coloridas. Empieza en una hoja en blanco para que tú lo diseñes con tu estilo, eligiendo las tipografías, el estilo de los bordes de las celdas, utilizar cálculos complejos y todo tipo de funciones. Es compatible con Excel. Y que no se nos olvide Keynote, que te permite crear presentaciones con estilo. Su interfaz es sencilla y te deja todo a la mano, dándote efectos cinematográficos. Y el modo de ensayar para practicar en cualquier momento. Y con Keynote Live puedes invitar a personas a ver tu presentación en directo. Es compatible con PowerPoint. iWork lo que nos ofrece es belleza, esteticidad y una buena producción de nuestros documentos, hojas de cálculo, presentaciones.